estaba indicando que era climático, sobre todo los comunicadores, salud y los músculos sin fabricar. Sobre videos me remito bastante. Una vez conociendo el músculo, su origen, inserción, su función, conociendo el origen, hace bailar, pro. Además, es el día minuto. Yo tuve un percance ya, hasta el último ingresado. Media clase ya. Una vez que tengamos presente dónde están estos músculos y cómo palparlos, que tenemos que palparlos, no se olviden. Hay muchas formas de palpar. Y les indiqué que hay músculos que se palpan, ¿no? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto les dije? 1 kilogramo de presión. Parece que tiene que ir a una balanza y presionar. Esa es una forma, es una técnica. Hay otra forma en la cual algunos pacientes que acuden a consulta presentan algún problema de dolor muscular. Yo la semana pasada tenía una señora que no podía cerrar la boca para nada, se lo diga, dolor horrible en la zona izquierda. Haciéndole la evaluación determinamos que el problema era el macetero izquierdo. Hicimos un dispositivo intraoral en el cual comenzó a relajarse el músculo, pero ahí tuvimos que averiguar qué causaba el problema del músculo. La señora usaba una prótesis parcial removible con ganchos metálicos. Los ganchos eran muy extensos. Se hacía que presione en el lado derecho, presione, el diente de abajo contacte con la prótesis, el gancho de la prótesis de arriba, presione y lleve la mandíbula hacia el lado. Presione y lleve la mandíbula hacia el lado izquierdo. Eso contribuye a que el músculo se contraiga más. Y al contraerse más, hay más liberación de ácido clorhídrico y un dolor muy persistente, y sobre todo a la presión. El paciente no quería ni que la toquen. Hicimos relajación muscular, corregimos el problema de la prótesis. Hoy día justo fue su tercer control, la señora está bastante bien. Entonces yo tengo que averiguar cómo están los músculos, como le digo. ¿Dónde están los músculos? ¿Cómo presionan los músculos? ¿Con qué fuerza los hago? Para poder determinar si hay algún tipo de dolor o no. Recuerden que dentro de los trastornos temporomandibulares, el 80% son originados por problemas musculares. ¿Sí? El 80% son originados por problemas musculares. Y para corregir estos problemas musculares, justamente yo tengo que saber cómo funcionan estos músculos. ¿Cuál es la principal función de los músculos? La masticación. La locomoción. ¿Qué cosa es locomoción? Que la función del músculo depende de movimiento, bien. ¿Cuál es la principal función de los músculos? La masticación. Contraerse. Esa es la función de los músculos, contraerse. Y al momento de contraerse, van a ejecutar un movimiento. Obviamente la zona donde tiene que tratar. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Conocer el funcionamiento del sistema neuromuscular, cómo afecta a nuestro sistema. Una neurona. Disculpen, volvió todo esto, yo lo había modificado, pero se me volvió, se lo leí un poquito, ¿ya? Sistemas neuromusculares. Neuromuscular, la palabra o el término, ¿a qué los orienta? ¿Qué pueden entender por sistema neuromuscular?
Que le da función al músculo. Nervios y músculos. ¿Quién controla los nervios? El cerebro. Tenemos que entender lo que dice escala. ¿Ya? Nervios está muy bien, pero los nervios serían simplemente células. Y si no estarían ordenadas por el cerebro, pues no serviría de nada. Entonces, nosotros tenemos. Le dan de pegar. ¿Cuál es el organismo fundamental de todo ser humano? El cerebro. Las células, ¿cierto? El organismo básico fundamental de toda la evolución del ser humano. Dentro del sistema nervioso central hay un mecanismo específico, que es lo que ustedes indicaron hace un momento, que es la neurona. ¿Qué es la neurona? Es la unidad estructural elemental del sistema nervioso. Estas se agrupan para formar fibras nerviosas. Transmiten los impulsos eléctricos, químicos, lo que permite que la información ingrese y salga del sistema nervioso central. Y entonces ahí tenemos la neurona, ¿no? ¿Ves? ¿Alguien ya lo vio por ahí? La célula, la neurona, una célula especializada. ¿Sí? Una célula especializada. Como toda célula tiene partes, ¿cierto? El cuerpo en sí de la neurona. Esto tiene una prolongación. Esa prolongación se conoce como vaina de seguida. Y tiene una terminación. En este caso se llama axón terminal. Y esto es lo que es el cuerpo. Núcleo, axones del cuerpo de la célula y dendritos. Básicamente esa es la composición de una célula, así a grosso modo, para que lo puedan entender. Ahora bien, dentro de cada axón, Dendritas o mielina. dendrita es el cuerpo. Ah, mielina, pero no Cada sé qué. terminación es una dendrita. Dentro de esas dendritas tienen axones, estos puntitos. ¿Sí? Cada una de estos axones tiene una consistencia. ¿Ya? Tiene ciertas capas. El axón tiene microtúbulos, microfilamentos, núcleo de las células Schwann. ¿Todo eso para qué? Para justamente poder determinar cómo funciona, cómo pasan los estímulos nerviosos. Entender que esta célula está cargada eléctricamente, Qué bonito. por los positivos, por los negativos, como si fuese una pila. ¿Sí? Como si fuese una pila. Entonces, estas neuronas van a ser las encargadas de llevar los estímulos percibidos por receptores dentro del cuerpo o por fuera del cuerpo por un tipo de células que se llaman células de primer orden a cierta parte de lo que sería el centro nervioso superior, tálamo, cerebro, cerebelo, determinando, dependiendo de ese estímulo, va a llegar a cierta zona de la masa encefálica o del tronco encefálico o del cerebelo. Esa parte del cerebro va a determinar de qué se trata y va a dar una respuesta. Esta respuesta se va a dar por otro tipo de neurona que se llama de segundo grado, segundo orden. Y muchas veces, cuando son impulsos, digamos, de zonas terminales del cuerpo, llámese pies, tal vez, llámese manos,
células que unen a otras células. Digamos, esta es la célula que está percibiendo el estímulo, pero hasta que llegue al cerebro, pues hay un recorrido bastante largo. Una sola célula no va a llegar el impulso, el estímulo. Se hace sinapsis con otro tipo de células, que se llaman células interneuronales, con una especie de cadena, para que pueda llegar el estímulo a los centros superiores cerebrales. ¿Hasta ahí se me entiende? Entonces hay células aferentes, unas llamadas también de primer orden, conducen el impulso nervioso del tejido al sistema nervioso central. Aferentes, llevan el estímulo, llevan el impulso. Neuronas eferentes, conducen el impulso nervioso del sistema nervioso central al tejido. Pocas palabras, las neuronas aferentes o de primer orden captan el impulso, por ejemplo frío, por ejemplo calor, por ejemplo algo picante, un licón, dependiendo de la zona donde nosotros vamos a estar captando el impulso. Esto va a ciertas zonas de los troncos neuronales o a depender del estímulo de lo que es el tálamo, hipotálamo, y esto va a dar una respuesta. La respuesta nuevamente va por las neuronas eferentes o neuronas eferentes. Hasta aquí. Esto, chicos, es un poquito complejo. ¿Sí? Muy complejo. No soy neurólogo, mucho menos quiero serlo, parecerlo. La clase de hoy día voy a tratar, en verdad, es un punto un poquito ágido para mí. Voy a tratar de indicarles cómo funciona el músculo, por qué se contrae el músculo, darles a entender un poquito de cómo es esa contracción, para que más adelante ustedes puedan comprender muchas cositas más, lógicamente estudiando. Entonces, sistema nervioso central, su célula principal que es la neurona. La neurona tiene su cuerpo neuronal, prolongaciones neuronales y terminaciones neuronales. ¿Ya? Cuerpo neuronal, prolongación neuronal y terminación neuronal. Dendritas, hasta ahí, ¿se entiende? Básicamente hay dos tipos de neuronas. Una neurona aferente, que lleva estímulos de los tejidos hacia el cerebro. Las neuronas eferentes, exactamente, que llevan la respuesta. Llevan la respuesta del cerebro a los tejidos. Bien, hasta ahí. Chicos, hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por favor. Ya saben, cualquier pregunta hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo. Entonces, estos estímulos van a ser captados por receptores. Así se llama, receptores. Para que más o menos me puedan entender. ¿Han visto los paneles solares? ¿Conocen? ¿Alguien ha visto? ¿Saben de qué se trata? El panel solar, digamos, sería una neurona. ¿Ya? Los paneles serían el cuerpo neuronal y recibe un estímulo, ¿no? ¿Cuál sería el estímulo? El sol. El sol, la energía luminosa del sol. ¿Y cuál es el producto que da este panel solar? Energía eléctrica. ¿No? Acá creo que hay paneles, ¿cierto? Donde están, cargan sus celulares, cargan sus tablets. Las neuronas son algo parecidas, ¿ya?
Pero si no hubiesen esos paneles, no habría tal intercambio de energía, ¿cierto? Energía solar para energía eléctrica. Entonces, necesita el cuerpo de ciertos receptores. Y esos receptores llevan el nombre de receptores sensitivos. ¿Qué son los receptores sensitivos? Son estructuras neurológicas localizadas en los tejidos del cuerpo que proporcionan información específica a las neuronas aferentes y después al sistema nervioso central. Entonces tenemos cuatro tipos de receptores. Esteroceptores. ¿Qué son? A ver, ¿lo leen? Receptores sensitivos que se encuentran en tejidos periféricos, piel, mucosa oral y transmiten condiciones del entorno. Bien. Esteroceptores es un tipo de receptor sensitivo que básicamente se van a estar ubicados dentro de la piel, mucosa y transmiten condiciones del entorno. ¿Cómo cuáles? Temperatura. Ya. Calor, frío, presión, un golpe, por caída o X cosas, un hincón, dentro de la boca, por ejemplo, son los que captan, no sé, clásico, ¿no? El ejemplo clásico, dicen una piedrita dentro del arroz o dentro de las abejitas, ¿no? Esos son los esteroceptores. Los nociceptores. Receptores sensitivos de dolor, molestias y molestias. Y se localizan en todo el cuerpo. Dolor. Nociceptores. Acuérdense la palabra nocivo. Esteroceptores. Fuera, ¿no? Externo, exterior. Nociceptores nocivos. Ya están causando dolor. Si ustedes sienten calor, ¿qué hacen? Están muy abrigados, tal vez se desabrigan un poquito, se lavan, se bañan, dependiendo de la zona donde estén, ¿no? Si sienten dolor, Se frotan. dependiendo del tipo de dolor, la zona del dolor, ¿cierto? Pero el dolor es un mecanismo de defensa, no se olviden. ¿Sí? El dolor es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Entonces es algo bueno. Si no hubiese dolor, pues estarían andando con el pie roto, medio cojitos, y no tendrían dolor. O sea, el dolor es un mecanismo de defensa. Es algo bueno para el organismo. Recuerden, nada tiene que trabajar con dolor. Nada. Si hay dolor, está mal. Propioceptores brindan información de la posición y movimiento de la mandíbula y estructuras óseas asociadas. Se encuentran en los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? macetero temporal, pterigoideos. Bien. Aquí otro chiquito. Interoceptores. Información del estado que proporcionan. Bueno, acá está alterado. Información del estado de los órganos internos. Órganos internos. Flujo sanguíneo, digestión, respiración. Como un cólico, ¿no? Comieron una hamburguesa la semana pasada. Un cólico horrible. ¿Quiénes estarían involucrados ahí? ¿Quién está dando ese tipo de ansiedad o de molestia, de dolor? Interoceptores. Chicos, pregunta clave para el examen. Pregunta clave para el examen. Bien. Ya conocemos un poquito
funcionamiento de la neurona, sus partes, tipos y justamente cuáles son los receptores que mandan información a esa neurona. Tenemos que saber a dónde van, ¿no? ¿A dónde van? Hace un ratito me refería al tronco. Tronco encefálico, centros superiores nerviosos. Centros superiores nerviosos, tronco encefálico. Tronco encefálico. Lo tenemos debajo de la masa cerebral. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que saber esto? Porque va a haber ciertos estímulos que solo van a llegar al tronco encefálico. A esta parte de acá. Solo van a llegar ahí. Los estímulos van a llegar ahí y este mismo tronco va a mandar una respuesta. Va a haber otro tipo de estímulos donde van a estar netamente ligados al cerebro. Y cuando hay estímulos netamente ligados al cerebro, el dolor es diferente también. La sensación o el estímulo es muy diferente. Y el tratamiento en base a lo que pudiese estar sintiendo el paciente también es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Sí, cuando el impulso pasa por neurona de segundo orden, estas lo transmiten a los centros superiores para la interpretación y evaluación. Dentro de lo que es nuestro tronco encefálico, en la parte superior tenemos lo que básicamente sería nuestro ganglio de Gassa. ¿Sí? El ganglio de Gassa. Con sus tres ramas, ¿no? B1, B2 y B3. Recuerden que la B3 es mixto, ¿no? Tiene una sensación motora y una sensación sensible. Van a ser celulares. Después van a estar con problemas cerebrales. Sí, así no retires. Pero si va a estar con el celular, mejor retírate. Si gusta, ya. Mire. Nuestro ganglio de Glasser, dentro del tronco encefálico, que es parte de todo el sistema nervioso central. B1, B2 y B3. X paciente tiene X problemas. ¿Qué zona estaría ubicada acá? El ganglio de Gassa. Aparentemente, ¿qué zona sería? Un ganglio. ¿Esta delante me deja? La articulación temporal. El paciente tiene un problema en la articulación, tiene un dolor, un problema, una molestia. Ese estímulo va a ser percatado por quién. Ganglio de Gassa. ¿Por quién? Tiene dolor en la ATM. ¿Por quién? ¿Quiénes son los sectores encargados de percibir ese estímulo? Los nociceptores. Dolor, nocivo, dañino. Nociceptores viene de nocivo, no dañino. Ese estímulo, obviamente, va a ser llevado por qué neurona. Aferente o de primer orden. Muy bien. Y va a encajar acá. Lo que sería toda esta zona de acá, dentro de lo que sería el tronco encefálico, se le conoce como núcleo del tracto espinal del trigémino. El núcleo del tracto espinal del trigémino, que tiene tres partes, digamos así, o núcleos. ¿Sí? Núcleo motor, o sea, acá arriba, medio redondito. Núcleo sensitivo principal, el segundo, y el de acá es el núcleo sensitivo espinal, este grande. A la vez, este núcleo grande tiene tres subgrupos: subnúcleo oral, subnúcleo interpolar
molar y subnúcleo caudal. ¿Es importante conocer los nombres? Sí, es importante conocer los nombres. Pero es más importante justamente saber cómo va a llegar el estímulo y qué respuesta va a dar el cerebro. Por ejemplo, si es un dolor ya muy fuerte, de la nada comenzó a dolerle, estaba comiendo y dice, doctora, estuve comiendo ayer y me comenzó a doler esta zona. Cada vez que quiero abrir la boca, me duele.